Un saludo a los usuarios de Cambio. Estamos con el senador Efraín Cepeda. Él es miembro del Partido Conservador, pero es también el presidente del Senado, el ente que en este momento tiene la responsabilidad de discutir si aprueba o no la propuesta del señor presidente de la República, Gustavo Petro, de la consulta popular. Senador, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, Armando. Quiero darte a ti las gracias por esta invitación a Cambio y aquí estaremos muy atentos a todas tus inquietudes con todo gusto. Sí, señor. ¿Cuál es el cronograma que sigue a partir de este domingo? ¿Cuál es el cronograma que sigue? ¿Cómo viene esta semana? Bien, esta semana, tal como lo anuncié en la plenaria y he venido anunciándolo ante algunos medios de comunicación, iniciamos la discusión el día martes. La plenaria del martes por la tarde se inicia la discusión. Se prevé que intervengan los voceros de los partidos, que intervengan los diferentes senadores que lo quieran hacer. Yo quisiera que el día martes lo dedicáramos a todas las intervenciones y las posiciones de los partidos, porque pues yo he pedido también que los partidos se reúnan, que tomen decisiones y posiciones y que cada partido pueda expresar la suya. Creo que me parece que es lo más correcto. Ahí está la ley de bancadas. Por supuesto que de ninguna manera se va a negar el uso de la palabra y daremos plenas garantías, pero ojalá los partidos puedan llegar con unas posturas unificadas a anunciarlo. Pero bueno, ese día o esa tarde y noche estará dedicada a intervenciones hasta que se agote la discusión y que el miércoles podemos pasar a votar. El miércoles, si mi memoria no me traiciona, y miro aquí el calendario, es 14. Sí, señor. Miércoles es 14, sí, Miércoles señor. 14. Eh, Nosotros tenemos plazo hasta el día 21. El presidente de la República radicó sus preguntas ese día, el día primero. De manera que tenemos realmente 20 días. Se ha hablado de 30. Lo que sucede es que para poder tomar los 30 días necesitamos luego de los 20 días pedir una prórroga al Senado de la República. A mí me parece que 20 días es suficiente. La gente ha tenido tiempo de estudiar las preguntas. Además, porque desde antes de radicarlas el día primero, pues ya el presidente las había anticipado. Ya los partidos ya la han discutido. Yo creo que esas bancadas entre el lunes y martes las pueden hacer y podamos ya entrar a votar ese 14 una semana antes del plazo máximo. No quisiera pues que estuviéramos pues, ahí esperando hasta el plazo máximo, que se nos quede sin quórum el Congreso, alguna de estas cosas, y luego tengamos que estar pidiendo prórroga. No, no. Creo que nosotros en el Senado tenemos que cumplir con nuestro deber. El presidente de la República ha radicado una consulta y nos corresponde a todos pronunciarnos. Al Sí, Senado señor. pronunciarse. Sí, señor. ¿Usted cree que este miércoles ya hay una respuesta definitiva entonces? Lo vamos a intentar. Yo así lo anuncié en la plenaria del Senado de este martes pasado, de este martes. Sí, señor. Y veo ¿Cómo que es? no escuché objeciones de los partidos. Sí. Sí, señor. ¿Cómo es la mecánica? Porque como esto es una cosa especial, ahí hay alguien que lleva la vocería, o usted abre la sesión y se vota de inmediato, ¿o cómo funciona esto? ¿Y el gobierno va a tener espacio Sí, para...? claro. Sí, sí, Armando, qué pena, omití eso. Sí, Sí, yo señor. creo que vamos a asimilar a eso, al trámite de un proyecto de ley. Y en los trámites de un proyecto de ley interviene primero el ponente o los autores, y el autor es el gobierno nacional, así que hemos expresado al señor ministro del Interior que tendrá en primera instancia el uso de la palabra para hacer una presentación de esas preguntas, y luego ya los voceros de los partidos, pues vamos a por bancada, y luego si hay otras, veo sí, que si hay otras intervenciones de senadores también, con plenas garantías, pero aspiramos a posturas de bancadas y que pues el martes sea suficiente para adoptar posiciones de bancada. Creo que ya la mayoría de los congresistas tienen una postura impectore, de manera que ¿para qué vamos a dar más largas? Necesitamos Sí, votar. señor. Tenemos una paella para 20, porque ayer el Consejo de Estado nos tumbó la mesa directiva. Yo estoy solo en la mesa directiva, no tengo
ni primer ni segundo vicepresidente. Y pues yo creo que tendríamos que elegir. Hoy me comuniqué con los partidos a quienes en los pactos que tenemos, en los compromisos entre los diferentes partidos políticos tenían ese derecho. Uno es Cambio Radical, la segunda vicepresidencia, que ese no tendría problema porque el Consejo de Estado lo que ha dicho es que es para una mujer. Ya le pedí a Centro Democrático que seleccionaran una mujer para poder votar muy rápidamente también. Igual hablé con el Partido Liberal y le dije al Partido Liberal que ellos no están impedidos porque ya el Consejo de Estado determinó que la primera vicepresidencia es para una minoría y que el Partido Liberal no lo es. De manera que yo creo que a ellos hay que darle la prerrogativa de, de- de proponer una minoría, porque ese es el acuerdo para que pasemos a votar. Entonces tenemos temas como ese también, tenemos la Señor. elección de magistrado a la Corte Constitucional, o sea, tenemos temas centrales, coyunturales que esperamos evacuar y por eso yo lo que quiero es que esto se pueda votar la próxima semana. Sí, señor. Usted, sin decirme naturalmente su voto, pero el Partido Conservador va a votar en bloque. ¿Todos los partidos Sí, cree usted que van a votar en bloque o cómo va a ser esta votación? al menos el Partido Conservador ya anunció la presidenta Nadia Ablel que tendremos una reunión de bancada y que esa Ujú. bancada tomará una decisión de partido, de bancada, y eso lo vamos a hacer creo que el propio día martes, porque repito, el día martes no se va a votar, sino se va a debatir. Sí, señor. ¿Cuántos votos necesita el gobierno para pasar? Es una mayoría simple. Ujú. Si estamos presentes los 105 senadores, se requieren 53 votos, pero Ujú. depende del quórum. Si hay 53, 54 senadores con 28 votos, se pasan. Ah, no es que tenga que estar la totalidad de los senadores. No, porque es mayoría simple, ¿no? Sí, señor. Es mayoría simple, es la mayoría de los asistentes. Pero eso cambia un poco el escenario en el que algunos se pueden ausentar si quisieran. Sí, eso lo hemos hablado y eso es cierto. Es posible que algunos cuya bancada obligue a votar en uno y otro sentido Claro. se ausenten también y eso si no está previsto en la ley de bancadas, ellos no podrán Sí. ausentarse, por eso el quórum bajará. Creo que hay algunos partidos que van a decretar libertades, ¿no? Y ahí sí, pues, yo creo que en el partido Armando Conservador hemos sido coherentes en ese sentido, votando con no por bancada, como lo hicimos esta semana con el transfugismo, que hubo también una decisión de bancada y que pues nosotros como bancada votamos negativamente y los que no estaban de acuerdo se retiraron de la plenaria, que son una minoría dentro de la bancada conservadora. De manera que eso será el martes esa definición y los diferentes partidos yo estoy seguro que se van a pronunciar a más tardar ese día o se van a pronunciar durante sus intervenciones Sí, diciendo señor. que asumen la posición del partido o que Sí, señor. asumen la posición personal por la independencia en que su partido lo ha dejado. Pero en últimas, Armando, vamos a dar las garantías todas. Las Sí, garantías señor. todas. Yo creo que si Sí, ese día señor. de martes sesionamos hasta las 12 de la noche, sesionamos hasta las 12 de la noche, pero creo que es importante dar la discusión y, pues quedar listos para una votación que no se nos acerque peligrosamente a la fecha última. Sí, señor. Usted envió una carta a los colegas suyos, a los senadores, diciendo que este Congreso en su historia se le ha enfrentado a los paramilitares, a los narcos, en referencia a que el presidente los amenazó el 1 de mayo. ¿Cómo está el ambiente tras este cruce de mensajes, tanto en la plaza pública del señor presidente como la respuesta suya en el documento que le envió a sus compañeros de trabajo? Armando, yo he sido siempre respetuoso en las respuestas del presidente de la República, pero firme. Los ideales no se negocian, yo no negocio los míos, yo defiendo en lo que creo y pues si yo que llevo 33 años sentado en una silla en el Senado de la República, jamás había visto un presidente de la República amenazar al Congreso. Ujú. Jamás había visto esas marchas intimidatorias en contra del Congreso. Jamás había visto amenazas con bandera de guerra, con espadas.
y con anuncios de revocatoria. Un anuncio de revocatoria no es otra cosa sino pensar en un golpe de Estado, no un golpe blando, un golpe duro, que es que el pueblo nos va a revocar. Mire, primero, no hay ni mecanismo legal ni constitucional para revocar al Congreso. Y pues un mecanismo de hecho, pues sería un golpe de Estado y yo estoy seguro que las fuerzas militares y de policía no se van a prestar para un exabrupto de esa naturaleza, porque este es un país de una tradición democrática de más de 200 años que con una ruptura de una sola vez. Y allí defiendo la independencia de los poderes públicos. Somos tres poderes públicos absolutamente independientes, eh, y eso, pues, por supuesto, está claro en la Constitución Nacional. Ningún poder público es apéndice de otro. El Congreso de la República no es un apéndice del Ejecutivo. Nosotros tenemos una legitimidad de 22.600.000 votos. Nosotros nos debemos también a nuestros electores, nosotros nos debemos a nuestros partidos y realmente con amenazas no pueden llevar a arrodillar al Congreso. Y entonces le he pedido a los senadores o a los congresistas que voten libremente sin dejarse amedrentar. Lo que ha pasado con la Comisión Séptima, le declararon un día cívico, le hicieron una marcha, ¿no?, que los intimidó para que no votaran ese día la reforma laboral. Una semana antes habían enviado 300 y tantas personas al Senado que se apostaran cerca de la Comisión Séptima también en actitud intimidatoria. A mí me ha tocado, Armando, jugármela a fondo por la seguridad del Congreso. Ese día, después del decreto de día cívico del presidente y lo que había pasado en la semana anterior, pues llamé a los cuerpos de policía, los responsables de la seguridad del Congreso, y les pedí que me respondieran por la seguridad de los congresistas, en especial por los miembros de la Comisión Séptima. Quiero decir que recibí un apoyo excepcional de la Policía Nacional. Son profesionales, son muy serios. Enviaron pues un buen número de policías a las instalaciones del Senado, incluso explosivos, el antiguo SMAT, generaron canales viales de entrada y salida de los congresistas para preservar su integridad. Tuve que prohibir la entrada de personas ajenas al Congreso de la República ese día y que se diera una votación libre, como en efecto se dio, de cara al país, por televisión, pero pues hay que respetar esas decisiones del Congreso, como hay que respetar, porque es que no es únicamente Armando contra el Congreso de la República. Claro. Recordemos que también contra las Cortes. Solo en esta semana tachó al Consejo de Estado de censurarlo por una decisión que el Consejo de Estado tomó apegada a la ley, que tenemos que respetar. Puede que no se compartan todas las decisiones, pero toca respetar. Esa es la división de los poderes públicos en Colombia. Ya había marchado hasta la Corte Suprema de Justicia, trataron de romper un candado para irrumpir a la Corte el día que se elegía la fiscal. Contra ustedes, los medios de comunicación permanentemente generan ataques cuando se difunden noticias veraces, pero que no gustan al señor presidente de la República. De manera que aquí lo que hay que preservar es el Estado de Derecho, la democracia. Mientras esté en la presidencia del Congreso, cumpliré con mi deber, como lo juré el día que tomé posesión, de defender la Constitución y las leyes de Colombia y, por supuesto, estar al lado del voto libre de los congresistas. Sí, señor. ¿Cómo interpreta usted, el senador Cepeda, las palabras del presidente de responsabilizar de un crimen de un líder social en el sur del país a dos congresistas? Ese es uno de los temas absolutamente aberrantes, que como dijo el senador Pinto, les pone una lápida en la espalda. ¿Qué tiene que ver una decisión libre de un congresista con que asesinen un líder social? No, no, no. Quien tendría que ver es el presidente de la República, que es el comandante de las fuerzas militares, que debían estar protegiendo la vida de esos colombianos. Y hoy, con una paz total absolutamente fracasada, nos tiene sumidos en un caos de seguridad a los colombianos. En todas las regiones del país claman por seguridad, y al asesinato de este líder solo se debe es consecuencia de las políticas del gobierno nacional, y nada tienen que ver con el voto libre de un congresista, ni de un magistrado, ni una información con los medios de comunicación. A los poderes públicos se les respeta como se respeta a la prensa libre. Sí, señor. ¿A ustedes no les da temor lo que dijo el señor presidente,
que lo señaló de que les sacaba al pueblo, sino él dice que él es el representante, el que él representa al pueblo, que le sacaba al pueblo si no le aprobaban la consulta. Oiga, Armando, pero antes de eso, ningún presidente de la República le había dicho a un congresista HP, como me lo dijo a Claro, mí, ¿no? claro, Después matizó diciendo que esa no era la que él había querido decir, que era honorable, no sé qué, pero por supuesto, pues se vio la sevicia, ¿no? Con que lo hizo y la carcajada del ministro Benedetti en ese momento. Mire, Armando. Pues esta semana me reuní con eh, generales y coroneles de la Policía Nacional en el despacho de la Presidencia del Senado, en compañía de varios miembros de la Comisión Séptima del Senado, para seguir insistiendo en la seguridad y insistimos en reforzar a los miembros de la Comisión Séptima esa seguridad. ¿Por qué? Sin duda, pues esas amenazas del, del- del presidente llevan a que cualquier desquiciado atente contra, ¿no?, claro. alguno de los senadores. Mire, quienes juramos defender la Constitución y la ley, cuando nos posicionamos de congresistas, tenemos que saber que este no es un camino de rosas y que hay dificultades. Decía Voltaire, hasta con nuestra propia vida defenderemos el voto y la democracia. Aquí hay que hacer esa defensa férrea y por encima de ello, pues, por encima está el cumplimiento del deber, así tengamos las amenazas. ¿Qué tal? Una democracia que se deje intimidar, una democracia que vote como lo amenazan. Realmente no sería una democracia, sino una pseudo democracia y en eso, mientras esté en el Congreso y en la presidencia del Congreso, vamos a defender esos principios que no son sagrados, no es otra cosa que la democracia colombiana y el voto libre de los congresistas y el respeto a ese voto libre, como pues hemos pedido el respeto a las decisiones de la justicia, las compartamos o no, pero eso reza la Constitución, tenemos que respetarla. Sí, señor. ¿Cómo están hoy las relaciones con el gobierno? Porque en principio el presidente fue muy duro con ustedes, pero después pues, el ministro Benedetti se reunió con usted y dijo que las relaciones estaban bien. Posterior a eso, el señor presidente hizo emitir en todos los canales de televisión de nuevo el discurso del 1 de mayo, donde vuelve y los trata como los trató. Sí. Para la opinión pública, ¿cómo están hoy las relaciones? Mire, yo ese día que recibí al ministro Benedetti en el marco del mandato constitucional de colaboración armónica de los poderes públicos, me había ya recibido al presidente del Consejo Superior de la Judicatura y me había reunido con el presidente del Consejo de Estado en ese marco. De manera que, pues, lo cortés no quita lo valiente. Y Ajá, pues en eso, por supuesto, tengo claridad de mi modo de actuar. Ese día el ministro Benedetti quería conocer cómo íbamos a votar la consulta. Le expresé y le expliqué, como lo estoy diciendo aquí, Armando, y eso fue el centro de la reunión, simplemente la consulta popular. Él me preguntó que por qué no creaba una comisión accidental o por qué no lo alargaba un poco más. Y que las comisiones accidentales esas no sirven para nada. Cada vez que se crea una comisión lo que hacemos es dilatar y de todas maneras la decisión va a la plenaria. Vamos a la plenaria, no le tengamos miedo a eso. La suerte está echada de un lado o de otro, no vamos a decir no, sino que eso está dividido, pero por eso es el claro. debate del día martes. Entonces, en eso giró la reunión. Él quería saber cómo era el cronograma, se lo expliqué. Me preguntó que si el gobierno la tendría una intervención. Le dije que claro que sí, porque Sí, como lo expliqué al principio, es como un proyecto de ley, el ponente o los autores intervienen y en eso la reunión, pero aquí los principios no se negocian, Armando. Puedo comunicar, el doctor Benedetti es mi paisano, y no puedo tener pues un diálogo con él, pero ahí no vamos a transigir ni nos vamos a arrodillar ante presiones ni amenazas, de ninguna manera. sí, señor. ¿Cómo le fue a usted en la casa del señor expresidente Gaviria? ¿Los partidos se reunieron y que hay algún consenso de cómo se van a mover? El Partido Conservador no pudo llegar a esa reunión, tanto la presidenta Nadia y como quienes habla tuvimos que viajar. A mí Sí, señor. me correspondió un viaje a Cúcuta, a un Sí, evento que comenzó ayer a las 7 de la mañana. No había sí, otra sí, sí. manera que viajar en la noche. El último vuelo era a las 7:30. Había que estar
pero 8:30, a las 7:30 en el aeropuerto, Sí. había que salir a las 7 menos cuarto. Nos excusamos, nadie tenía algún problema en Cartagena, pero a propósito de la presidenta de la Comisión Séptima y presidenta de mi partido, Nadia Ablel, no olvidemos que también le enviaron el comité del sí a Sí. marchar en Cartagena, ¿no? A agredirla en su hogar con su hijo de 3 años. Y si ese es el talante de la campaña por el sí, ¿no? Amedrentar congresistas aún en sus hogares, pues realmente eso tenemos que rechazarlo frontalmente, como rechacé lo que sucedió con la senadora Nadia Ablel, y me correspondió llamar al comandante de la Policía Nacional para que le brindara protección, ella en su hogar, sola con su hijo de 3 años. Realmente me parece una vergüenza lo que trataron de hacer con la senadora Nadia Ablel, y lo que también han tratado de hacer con muchos de nosotros, pues responsabilizándonos de muchos temas, de que si no hay plata es porque no hubo una reforma tributaria. No, el único responsable de que no haya habido reforma tributaria es el presidente de la República. Ujú. Y lo es porque estuve en su despacho la única vez que me han invitado luego de 30 días de haberme posesionado. Y le expresé que las comisiones económicas no estaban dispuestas a aprobar una reforma tributaria que no conocían y que se nos enchufaba en el presupuesto nacional general de la nación por 12 billones de pesos. Y le dije que para el presupuesto de este año ya le habíamos dado patente, o el año anterior, patente de corso al gobierno por 15 billones de pesos que dijeron que recaudaban allí en unas mesas, qué sé yo. No recaudaron nada y el recorte vino de 20 y pico. Le dije, ¿por qué es que tenemos que dar otro cheque en blanco? Presidente, le propongo esto. Discutamos el presupuesto general de la nación sin los 12 billones de la tributaria. Entramos inmediatamente a la reforma tributaria, y la vamos a discutir pues con los ánimos desarmados, y luego lo que de allí salga lo llevamos a un presupuesto adicional. Él me dijo ese día que lo iba a pensar. Ahí estaba el ministro Cristo en la reunión. No sé quién lo mal aconsejó al presidente que debía obligar a las comisiones económicas que le aprobaran a ciegas, ¿no? Una reforma tributaria. No, 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 Armando. Estamos grandecitos ya, yo llevo 33 años allí, nosotros pues, nos debemos a nuestros electores, a la democracia. ¿Cómo le explicamos a la opinión pública que las comisiones económicas aprobaron una reforma tributaria sin discusión por la puerta de Claro. atrás? Ellos decidieron que no, que teníamos que aprobarle la reforma por la puerta de atrás, y el resultado, y creo que por primera vez en la historia de Colombia que sucede, que hundimos el monto del presupuesto, hundimos el presupuesto y hundimos la reforma tributaria. Ujú. Sí, señor. De manera que El- la única responsabilidad que se haya hundido y que no esté esa plata, porque yo no estoy diciendo que se iba a aprobar por 12, pero estoy seguro que se hubiera aprobado por algo, claro. 4 o 5, lo que hubiese sido. El único responsable de ello es el presidente de la República, que Sí, quiso señor. obligar al Congreso a que fuera notario del Ejecutivo, y nosotros notarios no somos. Somos un Sí, poder señor. independiente y legítimamente, bueno, se entiende, y legítimamente no, y coma, legítimamente constituido. Sí, señor. Sí. Sí. El presidente de la República dijo que el balón de la consulta estaba en la cancha del Senado. ¿Cuál es la respuesta suya al presidente? Sí, claro, está en la cancha del Senado, eso dice la Constitución y la ley, Sí. que es el Senado, ¿no?, quien debe pues darle su aprobación o su improbación sobre pues lo que hay que definir sobre la conveniencia de esa consulta popular, sobre la conveniencia. Sobre Ujú. eso se tiene que pronunciar el Senado, y eso está en la Constitución y la ley. Sí, señor. Si el Senado dice no, que el presidente dice que es casi una declaración de guerra, ustedes dicen no, ¿qué cree que va a pasar en Colombia el jueves, después del miércoles de la votación? Eso tiene que preguntarse al presidente de la República, cómo nos va a declarar la guerra, con espadas, con banderas, con cañones. No sé cómo será, pero eso no nos amedrenta. Eso no nos amedrenta, todo lo contrario. Yo creo que aquí tenemos que sacar todavía más el pecho en defensa de la democracia, y que se sepa que este poder legislativo ha tenido, y he estado yo sentado en esas sillas del Senado, los embates de el paramilitar, primero las mafias del narcotráfico, después del paramilitarismo, de la guerrilla y de otros actores diferentes, y el Congreso siempre se sobrepone y sale adelante. Y yo le he pedido precisamente en esa carta, le recordé esa historia y le pedí a los senadores que nosotros teníamos que votar sí libremente, y lo repito otra vez, Armando, sin dejarnos
amedrentar por esas amenazas de guerra jamás vistas en la historia de Colombia. Ya varios senadores vamos a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a denunciar las amenazas presidenciales que van en contra de los derechos humanos. Sí, señor. A propósito de esos viajes, el presidente, y finalmente para agradecer el tiempo que nos ha brindado, senador Cepeda, el presidente dice que varias personas que han viajado a Estados Unidos están en un golpe con el senador, con el representante Díaz Balart, que le quieren dar un golpe. ¿Usted qué opinión tiene de eso? Y con su ex canciller, con Álvaro Leiva. Para que no se le digan más mentiras al país. No, nosotros somos demócratas y nosotros lo que somos, y el viaje a Estados Unidos es que creamos una comisión o creé una comisión accidental de amistad del Congreso de la República, o mejor del Senado de la República de Colombia con el Congreso de los Estados Unidos, como tenemos una docena al menos de comisiones creadas de amistad con diversos países. Y con base en eso fuimos a sentarnos, ¿no?, con senadores y representantes, con nuestros pares, ¿no? Ahora también el presidente de la República nos quiere cercenar el derecho que nos reunamos con parlamentarios, pues está absolutamente equivocado. Yo vengo de un foro en Marrakech de presidentes de partidos de Sur-Sur, donde interactuamos los presidentes de esos partidos políticos dentro de las normas constitucionales y legales de todas las naciones. Nada nos impide, no podemos, y tengo que rechazar la mordaza que el presidente de la República nos trata de imponer cuando dialogamos con nuestros pares. Lo vamos a seguir haciendo y no solamente con los Estados Unidos. Esta fue en Marruecos, por ejemplo, y tenemos varios países del mundo. Por ejemplo, con Japón estuvo en un acto en Puerto Colombia Atlántico con el señor embajador que nos invitó a la Comisión de Amistad con Japón y estuve el sábado, creo que fue el sábado anterior, con él y estamos interactuando con todas las naciones del mundo. Aquí nosotros no estamos poniéndonos en las relaciones internacionales, en las relaciones exteriores que debe tener el gobierno nacional, pero con los congresos, todo el diálogo posible, todo el diálogo, y así lo vamos a seguir haciendo. Perfecto, senador. Además, Señor. también acudimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso también le dolió mucho. ¿Cuántas veces ellos no han acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es legítima cuando ellos van a la Corte Interamericana, pero ilegítima cuando quienes no estamos en su égida política y quienes no somos sus títeres, estamos yendo a esa comisión. No, tenemos pleno derecho. Sí, señor. Finalmente, senador Cepeda, aproveche usted este espacio para dirigirse a sus colegas del Congreso para que voten como este miércoles. Yo, pues, en esa carta lo que he pedido es el voto libre, Armando. Yo aquí no puedo recomendar voten de este lado o del otro. Yo sé. Cada quien decide, pero que voten. La respuesta que deben dar institucional. Bueno, bien, lo que debo decir es que voten todos, que ejerzan su derecho democrático, que por favor no se ausenten, que por favor estemos en la plenaria y que ejerzamos nuestro derecho, pero también nuestro deber al voto. Además, en un tema tan sensible y tan coyuntural como esta consulta popular, que los queremos ver a todos en la plenaria votando. Pero no puedo terminar, Armando, sin decirte que está cursando en la Comisión Séptima del Senado una mini reforma laboral que contiene unos elementos que han estado en las reformas que hemos presentado en el pasado los partidos. El Partido Liberal, el Partido Conservador, presentó una con esos elementos. Esa reforma ya fue anunciada y entiendo que será votada el martes en la mañana en la Comisión Séptima del Senado. Tiene ponencia favorable. No nos estamos oponiendo a esos derechos del pueblo. Lo que nos estamos oponiendo es que nos receten tributarias sin concertación. Jamás había visto yo un gobierno que se aparta de la concertación y solo quiere imposiciones. Siempre, siempre, siempre en mis 9 pedidos, los gobiernos nacionales han estado dispuestos a interactuar y salen unas reformas consensuadas, como salió la primera reforma tributaria con el ministro Ocampo, que era un hombre de honor, y cada vez que llegábamos a un acuerdo en la comisión de ponentes se escribía. No como sucedió con la reforma a la salud. Yo era presidente del partido en ese momento. Hicimos reuniones con la ministra Corcho, con el equipo, incluso con el presidente de la República, los presidentes del Partido Liberal, César Gaviria, de la U en ese momento, hoy gobernadora Dilian Francisca Toro y Efraín Cepeda. Hicimos todo con la voluntad de concertar, pero
nunca he visto burla mayor en mis 33 años en el Senado. Nos dábamos la mano en la mesa de conversaciones sobre cómo íbamos a modificar unos artículos, incluir unos, eliminar otros. Nos dábamos la mano y nos pedían, nos decían que nos mandaban entonces el nuevo texto, y cuando llegaba el nuevo texto llegaba idéntico sin cambiar ni una coma. Y quiero dejar finalmente, y excúsame Armando que me entienda, que me extienda, perdón, este No, 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 al testimonio. contrario, le agradecemos mucho. Sí, este testimonio, cuando ya el presidente Gaviria se había retirado de la mesa de las conversaciones, hastiado pues de la burla, todavía dirían Francisca Toro y yo, o sea, partido de la U y Partido Conservador, todavía seguimos en unas reuniones adicionales, cuando ya también Dilian y yo dijimos, esto no va más, ya esta es una burla. El ministro Alfonso Prada, de ese momento del Interior, nos llamó y nos dijo, mire, yo he estado en casi todas las reuniones de concertación, he sido testigo de lo que el gobierno ha aceptado y no se ha escrito. Permítanme una última reunión antes que ustedes decidan, no, que ustedes anuncien su voto negativo. Y se la permitimos. Le dijimos, ministro, no, si usted tiene esa voluntad, pues nosotros también estamos de acuerdo que hay que sacar una reforma a la salud, pero con los cambios que los partidos hemos Sí, propuesto. Eh, Hicimos una reunión, recuerdo, un domingo en la noche, virtual, por Zoom, como de 7 de la noche a 10:30 de la noche. El ministro, los presidentes de la U y conservador y los asesores de cada quien. Y hicimos un nuevo repaso de los acuerdos que habíamos llegado. El ministro, pues el 90% lo reconoció, de pronto un pequeño porcentaje pidió que lo dejáramos para otros debates. Nos pusimos de acuerdo. Yo le pregunté, ministro Prada, solo una última pregunta. Es que nosotros hemos llegado N veces a estos acuerdos y no nos los escriben. Y usted va a mandar eso al Ministerio de Salud, no se lo van a escribir. Me dijo, no, 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 es que yo soy el que lo voy a escribir. Ese fue el poder que me dieron, yo le escribo y mañana les mando ese texto. Entonces podemos citar bancada para el martes para anunciar el apoyo a la reforma de salud. Pueden hacer lo que yo escribo estos acuerdos. Pues el día lunes el ministro Prada no apareció, no contestó el teléfono, no pasó, no. Nosotros teníamos nuestra bancada para el martes, yo se lo anuncié, él lo sabía. El día martes estábamos convocados a las 9 de la mañana, casualmente, ahora es un poco distinta, pero casualmente en el mismo hotel en Bogotá, cerca del Congreso. Y pues a las 6 de la mañana de ese día nos mandaron el texto. En ese momento era para nosotros congresistas coger un texto, solo nuestros asesores que tenían pues en su pantalla el asesor del Partido Conservador, se lo enviamos, me dijo, voy precisamente a abordar un avión en este momento de 7 de la mañana para poder estar a las 9 en la bancada conservadora, ujú, ya lo voy a revisar, una vez aterrice, les cuento el resultado. Cuando aterrizó, pues el hombre dijo, había estado en la reunión del domingo, él, sí, sí, virtual sí. también. Y yo, senador, como de costumbre, no escribieron nada, ¿no? De lo que se acordó. Y todo lo contrario, hay 13 puntos nuevos en esa reforma. Le digo, bueno, te vienes a la bancada, se lo explicas a la gente, pues por supuesto la bancada, y ni más faltaba, se indignó y ese día tomamos la decisión de votarla negativamente. Lo intentamos, como intentamos con la segunda reforma tributaria. Perfecto, senador Cepeda, es usted muy amable con la audiencia de Cambio, le agradecemos mucho y todos pendientes de la decisión que va a tomar este miércoles el Senado de la República. Tiene el balón en sus pies o en sus manos, depende de la metáfora deportiva que quieran hacer y vamos a ver qué jugada va a hacer. Le agradecemos mucho, Sí, señor. sí, yo espero que sea con la cabeza, Con la con el cabeza también. cerebro. Muy bien, señor. Muchas Muchas gracias, gracias. Armando, por la amable invitación.